todo para tratar de dilucidar algunos tips, digamos, ¿viste? Que se usan habitualmente en investigación, que casi siempre tienen algunos problemitas, sobre todo en la parte de mediciones que vamos a ver hoy. Las mediciones en salud siempre tienen este condimento de no saber bien cómo se hacen o qué alcance tienen, o si se están haciendo mal, inclusive, cómo se pueden corregir. Y muchas veces depende de qué tan organizado esté el trabajo anteriormente. Esto ya lo habrán visto seguramente en algunos lugares, pero el hecho de establecerse antes de empezar a investigar qué es lo que queremos hacer, me parece que ayuda mucho también después para dilucidar qué es lo que vamos a medir, ¿no? Bueno, en las mediciones, la verdad es que lo primordial o una de las bases de la medición en salud tiene que ver con la observación, ¿no? Esto, ninguna duda, si bien la medición es la base de la investigación, sobre todo la investigación epidemiológica, la observación podríamos decir que es para la medición su columna vertebral. Y en la observación nosotros vamos a ver si puedo pasar algo, a ver si, ahí está. Vamos a ver en la, este es un esquema muy general de lo que vamos a hacer en general con la medición en salud. Lo que vamos a intentar es resolver el tema de la obtención de los datos para gestionar después la fabricación de algunos indicadores. Esto nos van a dar algunos patrones, nosotros vamos a manejar con algunas tendencias que nos van a permitir más tarde hacer las estrategias sanitarias, que son las acciones de protección, de promoción de salud o de control de enfermedades en general. Les decía de la observación, que en la observación para poder hacer medición y obtener datos, hay que tener muy en claro previamente alguna cuestión. Primero hay que fijar el atributo de lo que vamos a investigar, o sea, qué es lo que estamos investigando, cuál es, a dónde vamos a poner el ojo, qué es lo que, en dónde nos vamos a fijar. Esto es muy importante, que nosotros tengamos muy en claro esto. No se olviden que muchas veces, no sé si a usted le habrá pasado, pero es bastante habitual, yo me he topado con esto en muchas consultas que me han hecho en algún momento en el Hospital San Roque sobre todo, de gente que venía con una serie de datos y decía, tengo todos estos datos, decime qué puedo hacer. Y la investigación, la verdad, no debería ser nunca así, porque esto es no fijar de antemano qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos estudiar. Por eso fijar el atributo, fijar esa variable que vamos a estudiar es el primer paso de la observación. Luego, también hay que determinar claramente sobre ese atributo que nosotros estamos fijando, quién lo posee y quién no. A ver si hay realmente posibilidades de tener poblaciones diferenciadas, si esa variable puede que algunas personas no la posean o si solamente es un dato que va a calificar una variable que todo el mundo tiene. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando una variable como la altura, me estoy anticipando un poco a lo que vamos a ver después, pero ninguno no tiene altura, tendrán más o menos, pero no hay posibilidad de que no tenga altura. Por eso, determinar claramente las limitaciones de que el atributo que estamos estudiando pueda poseerse o no, es también una actividad previa a empezar el trabajo de investigación. En ese atributo que nosotros nos fijamos, tratar de ver qué tipo de alcances tiene, cómo se va a poder medir, qué magnitud o qué intensidad tiene ese atributo y si tiene una escala gradual, creciente, decreciente, distintos valores, eso también hay que fijarlo antes, y por supuesto, en individuos que tengan el mismo atributo, también hay que pensar en que la diferencia entre ellos hay que cuantificarla, para que se puedan hacer categorías, grupos, clasificaciones por, eso es importante, seguramente con el transcurso de la charla lo vamos a ir aclarando un poco a esto, queda un poco pareciera que colgado, sin embargo, no pierdan de vista que para observar un fenómeno, algo que ustedes quieran dilucidar o investigar, tengan en cuenta estos pasos previamente, tengan en cuenta que tiene que quedar muy en claro para dónde se va. El tema del dato, obviamente, de cómo obtener el dato, de dónde obtenerlo, qué tipo de datos se obtienen, es el tema posiblemente más importante. Lamentablemente, al que se le da poco valor cuando se investiga. Pero la obtención del dato es, yo diría que el kit de la cuestión, digamos, es de donde van a salir resultados confiables o resultados para tirar a la basura. Hay muchísima investigación, creo que a todos nos ha pasado y me ha pasado muchísimas veces, que terminamos haciendo un pobre trabajo o un pobre resultado con
esfuerzo mayúsculo previo por no habernos detenido en examinar de qué manera hacemos la toma del dato. Cuándo, de qué manera, sobre quién. Son cosas muy importantes para tener en cuenta. Pero vamos a ver un poquito más algunas cuestiones que tienen en particular que ver con el dato. Lo primero que nos vamos a preguntar nosotros solamente es qué quiere decir el dato. En la investigación, el dato, nosotros también todo el mundo ya lo sabe, lo asociamos con lo que es una variable, ¿no? La variable es el atributo que puede cambiar de valor, puede tomar distintas variables. Atributo, cuando le decimos atributo, estamos diciendo lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? El objeto de la medición es el atributo, que ya lo fijamos previamente, y sabemos que esto puede tomar distintos valores. Por lo tanto, si un atributo puede tomar distintos valores, a eso le llamamos variables, y esto es de lo que significa realmente el dato. El dato finalmente es la variable. Vamos viendo las variables, los tipos de variables que tenemos. Entre los tipos de variables que tenemos, obviamente hay dos grandes grupos. Después hay un juego de definiciones de variables muy amplio. Lo podemos ir viendo si a ustedes les parece. Yo no lo puse en la presentación, todos los tipos de posibilidades de clasificación de variables. Las más generales y las que se deben tener en cuenta y no se deben ignorar nunca es estos dos grupos que son las cualitativas y las cuantitativas. Digo que esto no se debe ignorar porque de acuerdo a esta caracterización de variable es de qué manera vamos a presentar los datos después. Esto es muy importante porque todas las otras caracterizaciones o clasificaciones de variables tienen que ver más con la letra chica, digamos, ¿no? de la investigación. No tiene que ver tanto con la programación de cómo vamos a presentar los datos cuando tengamos los resultados en base a qué tipo de variable estuvimos estudiando. Las variables tenemos del tipo cuantitativa y cualitativa. Las que cuantifican esa variable, ese objeto de investigación, y las que la cualifican, o sea, que le dan una cualidad. Esto va a depender, obviamente, de si podemos aplicar sobre variables después alguna función aritmética, matemática o no. Sobre las cuantitativas claramente vamos a necesitar operaciones matemáticas a aplicarles para poder resolver el tema de cómo presentar los datos después, y sobre las cualitativas no es imprescindible y en realidad es muy poco efectivo. Dentro de las cuantitativas tenemos las continuas y las discretas. Las continuas son aquellas que toman cualquier tipo de valor. Vamos a empezar a poner ejemplo. Esto es el clásico ejemplo del control de el peso al nacer. El peso al nacer puede tomar cualquier valor, obviamente con la cantidad de decimales que nos dé el aparato que estamos utilizando para medir, obviamente, ¿no? Hasta ahí llega la confiabilidad del dato que tenemos. En cambio, las continuas que son discretas, estas solamente pueden tomar números enteros. Para el ejemplo también más típico, número de hijos, ¿no? Es cuantitativa, porque realmente son números, pero no puedes tomar cualquier valor. No puedes tener 1,2 hijos. Tenés 1, 2, 3, bueno, en mi caso 4. Seguramente en algún momento de la charla escucharán a alguno que venga a pedir que vaya a la cocina a cocinar. Lo escucho en casa, pero bueno, espero que no. Pero esta es una variable de la que llamamos discreta, que solamente puede tomar números enteros. En cambio, las cualitativas, aquellas que le fijan a una cualidad al atributo que estábamos estudiando, son nominales u ordinales. Las nominales son las que pueden clasificar sin que ponen orden. No tienen un orden de mayor a menor. Por ejemplo, cuando uno puede preguntar o puede tomar el dato el tipo de raza o el color de ojos, o datos que no pueden ponerse en una escala. No hay un color de ojo que esté por encima de otro, ni una raza que esté por encima de otra. Entonces, son datos que no tienen orden, no tienen jerarquía. Ahora, las ordinales sí. Las ordinales son, también las vamos a calificar, pero, por ejemplo, podemos tomar lo que representa un curso de esto, que estamos dando, una charla de esta, a ver si les resultó interesante, poco interesante, muy interesante. Entonces, si bien no lo estamos numerando, no es cuantitativo, es cualitativo, lo estamos calificando, a la charla la estamos calificando, y sin embargo, tienen un orden jerárquico. Van de poco interesante a muy interesante, pasando por otras categorías intermedias.
Entonces, estos son los tipos de variables que se conocen y que en grandes grupos uno puede describir. Pero, desde mi punto de vista, esto obviamente van a poder escuchar distintas cosas. Y respecto a la variable, a esa famosa característica que puede tener un atributo y que puede tomar distintos valores, lo más importante es las características que ustedes pueden estar viendo en pantalla ahora, seguramente. Las pantallas se está viendo bien, ¿no es cierto? Jessy? Sí, ¿no es cierto? No, yo lo probé antes, pero Sí, no, la sí, verdad que ahora estaba sí, hablando Pablo, sin se haber está viendo preguntado. bien. No sé si Ok, el resto bueno, de los fantástico, participantes la ve bien, pero yo la veo perfecta. fantástico. Bueno, Se ve re bien. vale, vale, gracias. Bueno, en las características de las variables, y esto digo, insisto con esto, para mí esto es mucho más importante que ustedes aprendan antes que aprendan a clasificar una variable, saber estas características de las variables. Estas características son las que deberíamos respetar, las que deberíamos buscar, las virtudes que deberían tener las variables para que fueran seleccionadas por nosotros para poder investigar. Por ejemplo, el primer punto que se refiere a validez y repetitividad de los datos, o repetibilidad. Yo siempre le he dicho repetitividad, ahora la pusimos repetibilidad porque también encontré que se dice así. Con respecto a la validez, estamos hablando de saber que lo que medimos, lo que nosotros queremos saber, es realmente lo que estamos midiendo. Esto parece una obviedad, pero no lo es, no es una obviedad. Muchas veces cometemos errores de creer que estamos midiendo algo que no es tal. Vamos a suponer que nosotros querramos saber qué cantidad de chicos acuden a una consulta por COVID. Y resulta que decimos, bueno, tomemos uno de los síntomas más frecuentes del COVID, como la fiebre por encima de los 37,5, para identificar que ese chico tiene COVID. Bueno, la verdad es que no estamos midiendo lo que queremos medir, porque el COVID puede presentarse sin fiebre, debería tener otros síntomas, y nosotros podríamos ir agregándole cosas, y hasta nos vamos a encontrar con que la validez del dato, por ejemplo, si agregamos todos los síntomas posibles para identificar cuántos acude con COVID, podemos encontrarnos que no tenga ningún síntoma y a ese asintomático nosotros no lo vayamos a detectar. Ese estudio, esa medición que nosotros queremos hacer, puede ser correcta respecto a que puede reunir todos los síntomas posibles para identificar un caso positivo sintomático, pero no vamos a poder resolver nunca el del asintomático. Digo esto porque está muy de moda el tema de COVID, pero imagínenlo con cualquier otra cosa y van a buscar ejemplos bastante semejantes. Van a encontrar ejemplos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la validez de esos datos, de lo que estamos midiendo, no es la que estamos buscando. Nosotros queremos que realmente lo que queremos medir se presente de tal forma que cuando nosotros digamos, esta persona tiene el atributo que yo estoy midiendo, lo esté diciendo con exactitud. Esté seguro que ese atributo que yo estoy midiendo lo tiene o no. Eso se refiere a validez. Y con respecto a que sea repetible, quiere decir que si nosotros a ese estudio lo repetimos en otro momento, pero bajo unas condiciones semejantes, nos dé el mismo resultado. Esto lo que evita, o lo que nos permite que un estudio sea repetible, es que haya posibilidades de que la suerte o la mala suerte influya sobre el resultado nuestro y que un resultado se presente de una manera una vez y otra manera otra. Y acá en investigación, si uno tiene todos los cuidados, no debería haber una segunda opinión. En investigación, cuando uno estudia algo y las variables están bien establecidas y el dato está bien tomado, ese resultado tiene que ser repetible en situaciones semejantes, ¿no? Bien. Después está la característica que tiene que ver con el error y el sesgo. Los errores se pueden cometer. Y hay errores que se cometen al tomar un dato que pueden ser absolutamente casuales, ¿no? El error en realidad es casual. Cuando no es casual ya le decimos sesgo. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? El error, habitualmente uno puede tomar un dato, vamos a suponer que estemos tomando datos de peso al nacer y hagamos grupos de datos, porque no los queremos tomar en particular, sino que hagamos grupos, el grupo de datos de acá por kilo, dividido por kilos. Y resulta que la persona que está tomando el dato le erra cada tanto, o porque está muy cansado, porque toma muchos datos en el día, y le erra y pone cada tanto un número que no va.
y que se va de escala o que no corresponde. Bueno, eso es un error, que se pueden cuantificar, se pueden obviar, se pueden aislar, inclusive se puede dejar de lado el dato cuando es dudoso, mejorando la reproducción del estudio final, ¿no? Ahora, en el sesgo ya es más complicado porque es mucho más difícil luego de poder resolver el problema. El sesgo es cuando un error se repite sistemáticamente. Sistemáticamente quiere decir que se repite por alguna causa. Ojalá se pueda identificar. En muchos casos ni siquiera la podemos identificar. Pero, por ejemplo, si en este ejemplo que habíamos puesto, de tomar grupos de a 1 kilo para tomar el peso al nacer, y decimos, bueno, lo vamos a tomar entre 2 y 3 kilos, de 3 a 4, de 4 a 5, bueno, si hacemos así, y la persona que toma el dato dice, a ver, cuando dice 2 a 3 kilos y pesa 3, le pongo en ese grupo. Y otra persona, porque dice de 3 a 4, al error lo comete porque pone de 3 a 4 el peso, lo toma como de 3 a 4. Entonces van a estar dos chicos que pesan exactamente lo mismo en dos grupos diferentes. Eso se puede cometer cuando dos operadores, o por falta de formación, o por falta de haber establecido bien las variables y hacerlas excluyentes, en este caso yo creo que eso ya lo vieron ustedes, pero si las variables no son excluyentes y tienen algún margen de sombra entre las dos, puede ser que distintos operadores tomen como distintos los valores finales del dato para ponerlo en una planilla, por ejemplo, y ese dato se va a repetir, ese error se va a repetir siempre. Con cada operador se repite siempre ese error. Por lo tanto, eso ya deja de ser un error casual y pasa a llamarse sesgo. Este es un error, lo que estoy dando es un ejemplo muy sencillo, hay sesgos que son bastante más complejos, hay sesgos que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de lectura que puede haber en un aparato determinado, si las personas están o no están capacitadas para tomar, sigamos con el ejemplo del peso al nacer, puede ser que las balanzas, no todas las que se pongan a disposición, estén calibradas de la misma manera. En ese caso se va a cometer un sesgo que tiene que ver con la calibración de la balanza. En otros casos, vamos a suponer que haya una técnica para pesar, yo de esto sé poco de peso al nacer, pero si hubiera una técnica, que las personas no estén capacitadas con esa técnica, puede ser que hagan el peso de mala manera. Entonces, si lo hacen de mala manera y siempre lo hacen mal, también se produce un sesgo por falta de capacitación al tomar el dato para las características de cómo se debe tomar el dato. Bueno, estos sesgos son, ya les digo, al final del estudio son muy difíciles de evaluar, muy difíciles de corregir, o imposible en muchos casos de corregir, a menos que identifiquemos que toda la persona que puso a 3 kilos en el grupo de 3 a 4 y no el de 2 a 3, y hubo alguna convención previa de la que la persona no se enteró, en donde decíamos, bueno, todos los que pesen 3 paran en este grupo y no en el otro, si pasa eso y nosotros podemos identificar cada peso en particular porque se anotó, es posible que se corrija. Pero los otros datos que yo le estaba diciendo, como lo de la calibración de la balanza, es realmente imposible. Y aparte tampoco vamos a saber bien cuál es la balanza que andaba bien, de última. Bueno, estas son una característica de la variable que ténganla en cuenta, piénsenla cuando vayan a identificar o a elaborar una planilla de datos para tomar. El último punto de esto tiene que ver con la precisión e imprecisión, de alguna manera, y tiene que ver esto con cómo difieren, creo que un poco cuando hablamos de sesgo anteriormente, estamos hablando un poco de esto también, ¿no? Cómo difieren si una persona, por ejemplo, está tomando mal un peso por falta de técnica, entonces puede ser que se ponga impreciso. También la misma calibración de la balanza puede llevar a una imprecisión que se va a repetir siempre, o bien una balanza mal calibrada que dé un peso en un momento y no lo pueda repetir después sobre el mismo chico. Entonces eso quiere decir que esos datos son imprecisos, que ese aparato de medición no sirve, o que la persona que está tomando el dato no esté capacitada convenientemente para tomarlo bien. Esto provoca que falle también esta otra característica, que en vez de ser un dato preciso que es el que vamos a necesitar nosotros, lo transforme en impreciso y por lo tanto nos puede arruinar un trabajo posterior. Volvemos al tema del dato, y el otro punto muy importante, pero muy importante, es el tema de dónde vamos a sacar el dato. Esto de caer con
pila de historias clínicas a preguntar qué se puede hacer, es muy habitual, pero no deja de ser una fuente, ¿no? La historia clínica siempre es una fuente de datos muy valorada por todos nosotros. Pero bueno, en la historia clínica muchas veces los datos se toman de distinta manera, por distintas personas, se dejan espacios vacíos en algunos casos, bueno, hay todo una... Se pueden escribir libros sobre la historia del trabajo científico devenido de historias clínicas. Pero bueno, la verdad es que de las distintas fuentes que se pueden tomar, nosotros vamos a ir viendo algunas ahora para saber si esos datos con los que nosotros vamos a manejar la investigación realmente tienen, si son validez, si son de calidad, si tienen, si tiene cubierto todos los datos que uno quisiera tomar. Pero vamos al caso. Los dos grandes grupos de fuentes tienen que ver con que si son fabricadas por nosotros para tomar el dato, si nosotros elaboramos una encuesta, si nosotros hacemos una hoja de cálculo para ir llenando un formulario. Bueno, si nosotros lo fabricamos y vamos tomando el dato en base a lo que nosotros queremos, esa fuente, ese dato va a ser de una fuente primaria. O sea, lo vamos a estar fabricando nosotros y es un dato que tiene que ver, va a mejorar mucho el tema de la precisión del dato, va a ir directamente al atributo que nosotros queremos investigar, se va a estar tomando esto con una mayor y mejor especificidad de ese dato que estamos queriendo saber, porque nosotros estamos fabricando de qué manera tomarlo. Creo que nosotros estamos diciéndole al investigador y al tomador de datos de qué manera queremos que ese dato figure en las planillas finales, porque ya sabemos cómo lo vamos a manejar después. El otro tipo de fuente es la fuente secundaria, que quiere decir, la famosa historia clínica, ¿no? En donde nosotros vamos a tomar el dato de un documento distinto, un documento que no llenamos nosotros, un documento que ya está hecho con otra finalidad, o bien que se tomó se puede hacer un censo, pues se pueden tomar datos de internet, inclusive bajados de internet, datos que ya están tomados de otras cosas y hacerlas jugar con otras variables, ¿no? Bueno, esta fuente secundaria, obviamente que es mucho menos precisa, ¿no? Mucho menos específica. La ventaja que tienen las fuentes secundarias es que, si ustedes se fijan, va a tener mucha menor cantidad de gente trabajando en el tema, porque no necesitamos a alguien que tome el dato antes que llene la planilla, alguien que sistematice más tarde. Bueno, sistematizar posiblemente sí, pero sino que ya lo vamos a tener al dato ya tomado, o sea que lo vamos a tener en un solo momento, vamos a tener todas las posibilidades de trabajar con esos datos, ¿no? Y aparte, como si fuera poco, también es menos costoso y lleva menos tiempo. O sea, obviamente no vamos a tener que empezar a tomar datos, sino que los datos ya están tomados, o sea que ahí ganamos mucho tiempo y no vamos a tener que destinar ningún tipo de presupuesto más que el que pueda llevarte, tomar el dato o trabajar con gente que tome datos, ¿no? Pero de un documento ya realizado. Bueno, esas son las dos formas de identificar la fuente. Esto, insisto, es muy importante saber que, aparte de esta definición, la fuente, el dato de que nosotros vayamos a tomar, tiene que estar tomado con, pero mucho cariño, vamos a decirlo de una manera un poco más general. ¿Pero por qué? Porque un dato mal tomado después termina en un resultado malo. Si la fuente de la que nosotros nos vamos a valer para tomar un dato es una fuente incomprobable de que la mayoría de las cosas que están en esa fuente pueden no ser verdad o no estamos muy seguros de quién lo tomó, es preferible a esa fuente no utilizarla, porque de nada nos serviría. A mí me pasó particularmente, voy a contar un caso particular, porque es bastante, yo después de haber hecho un trabajo tedioso, largo, sobre el tipo de consultas en el Hospital San Roque en su momento, después de haber llegado a conclusiones, después de haber cargado muchísimas consultas de años y años, consultas en un programa específico, en ese caso era el Epidinfo, me acuerdo, pero bueno, después de terminado eso, conversando con algunas personas que eran encargadas de tomar esos datos, en realidad de llenar la planilla de asistencia en los consultorios, me confiesan que en realidad no le daban demasiada importancia porque en algunos momentos, particularmente en algunos momentos del año, donde había un aumento exagerado de consulta y se tenían que atender muchas personas,
y en corto tiempo, la toma del dato no era una prioridad y que muchos de ellos eran incorrectos. ¿Se imaginan que estuve al borde del suicidio, seguramente, después de todo ese trabajo, que te digan que el dato que vos estuviste cargando no es fidedigno, no es una buena noticia? Pero el error en realidad no lo comete el profesional que no toma el dato correctamente. O bueno, sí, pero no con el trabajo científico mío. Pues es un error más de tipo ético, si se quiere, en este caso. Pero el error es mío, porque yo tendría que haber, cuando yo hice la programación de lo que quería investigar y a dónde quería llegar, tendría que haberme detenido en dónde iba a tomar el dato y qué tan válido era ese dato. Yo tenía que haber consultado si esa planilla se llenaba a conciencia antes de empezar a cargarla en el programa estadístico. Bueno, di por hecho que esa era una planilla que estaba tomada convenientemente y me llevé este fiasco. Y lo que trato de decir con esto es, fíjense bien que la fuente donde van a tomar el dato sea de altísima confiabilidad, que esté tomado bajo los parámetros que ustedes van a tomar después para hacer la investigación, porque si no se van a topar con que son datos que no solamente pueden estar mal tomados, sino que pueden diferir bastante de la realidad y los pueden llevar a un resultado erróneo y a una conclusión que lamentablemente los va a hacer pasar vergüenza. Así que evitemos eso. Evitemos investigar y pasar vergüenza posteriormente. Bueno, creo que está claro el tema de lo que es la fuente, ¿no? Esto para mí es muy importante, mucho más importante que el tema que viene ahora, que es el de cómo presentar los datos una vez que hacemos la investigación. Yo no voy a, creo que no corresponde a este módulo tampoco hablar de cómo se elabora, del objetivo y de todo, porque ya o lo habrán dado o lo van a dar, así que directamente con las cuestiones, van a resolver la cuestión matemática en la próxima clase, así que yo lo que puse nada más acá, para que ustedes tengan alguna idea, es a qué se refiere esto de los distintos gráficos, porque en las variables, cuando estudiamos la clasificación de las variables, parecía antojadizo, decía, ¿pero para qué queremos saber qué tipo de variable es? Bueno, hay que saber qué tipo de variable es, no solamente para poder tomar bien el dato convenientemente y con precisión, como hablábamos hasta recién, sino también después para cómo presentarlos. Nosotros sabemos que hay gráficos característicos como el de barras o el de torta, que ustedes pueden ver ahí en el primer grupo, que estos son para casos de variables o las cualitativas, tenga o no tenga un orden, sea la raza o sea la cantidad de hijos, o bien las cuantitativas también, las discretas, esas que toman número fijo, el número de hijos, por ejemplo, que dije recién. Bueno, eso se pueden tranquilamente representar en estos gráficos que son simples, son sencillos, son muy habituales, son fáciles de entender. Creo que todo el mundo los usa habitualmente y tranquilamente para estas variables se pueden usar este tipo de cosas. Ahora, si en el caso, como venimos ya hablando del ejemplo del peso al nacer, que tiene una continuidad porque puede tomar valores bastante continuos, o sea que la variable que se va a estudiar es una variable continua, entonces hay que dar en la gráfica también la sensación de esa continuidad, la tiene que dar la gráfica también. O sea, las posibilidades son presentar el histograma, que es semejante al de barras, pero sin los intervalos, porque no los hay. Los intervalos aquí no existen porque hay una continuidad de los datos. Y la otra forma de presentarlo, que lo verán también en trabajo científico como bastante habitual, es el polígono de frecuencia, con sus variantes y variables, que son varias y que yo creo que no vale la pena describir. Primero porque creo en la investigación interdisciplinaria y me parece que un investigador tiene que saber cómo hacer las cosas, cómo llegar a hacer una buena investigación en cuanto a cómo se fijan los objetivos, cómo trabajar las variables, saber bien de dónde viene la fuente, pero no necesariamente tiene que ser un licenciado en estadística, ¿no? Sino que me parece a mí que en la interdisciplina, acoplándonos con personas que puedan saber de algunas cosas que a nosotros pueden llegar a faltarnos, vamos a obtener todavía mejores resultados. Y la estadística creo que es un caso bastante típico. Es un caso en donde todo el mundo le tiene mucho terror, suelen provocarse por poner una gráfica, por ejemplo, yo he visto casos, algunos casos hasta malintencionados, de gráficas presentadas con pendientes que indican una cosa mucho más grosera de lo que representa. Por ejemplo, lástima no puse alguna gráfica
y es difícil acá porque al no ser presencial uno tiene un pizarrón, pero si en una gráfica uno toma los márgenes de cada uno de los datos que se va tomando, lo toma en una línea corta, digamos, ¿no? Entonces la gráfica se achica y las pendientes de las curvas son mucho más groseras. Eso es casi, o se puede hacer como una trampa para que sea más impactante para quien lo mira, cosa que no es ético en investigación, o bien puede ser un error involuntario que esté dando una mala sensación, una equívoca sensación de lo que representa realmente ese dato que se tomó. Entonces, esto convenientemente yo diría, bueno, esto quedará por supuesto en manos de los organizadores del curso completo, pero me parece que la cuestión es estadística, creo que para no errarle nunca, lo conveniente sería que haya en nuestros grupos de investigación quienes conozcan de este tema con detalle. Sí, en ese caso, Pablo, también lo que estamos proporcionando del curso es que nos vayamos conociendo y tener los contactos de todo el mundo, y como por eso lo hacemos con disertantes más bien locales, para también tener esa posibilidad de si uno empieza con un proyecto de investigación y le surgen dudas, a quién le pregunto, con quién calculo, con quién, entonces poder acercarnos, que eso también va a ser que fluyan cosas mucho mejores que si las intentamos hacer por nuestra propia cuenta, digamos. Fantástico. No, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, sí. De paso también vamos compartiendo nuestra investigación y la vamos. Yo creo que nosotros, bueno, vieron que en el hospital San Roque, yo ahí hago, digo, muchas veces la base de las investigaciones que hemos desarrollado, casi todas han sido siempre en el hospital. Yo más tarde me fui de epidemiología y la verdad que estuve en epidemiología de la provincia casi sin tiempo de investigar, cosa que después extrañé mucho. Y en el hospital realmente se trabaja no sé si con interdisciplina en general, pero por lo menos con multidisciplina. Y se utilizan los distintos recursos que hay en las distintas áreas del hospital, así que a los que estén trabajando ahí aprovechenlo, y en los que estén en otros lugares o quienes tengan alguna duda sobre algún tema que yo pueda resolverlo, encantado de la vida. Bueno, finalmente con respecto a los datos, quisiera que finalmente sepamos cómo lo vamos a interpretar estos datos. Esto es muy importante porque no es solamente cómo vamos a interpretar nosotros, sino que tenemos que ver la manera de que a quien nosotros se los presentemos también lo pueda interpretar. Para esto están las famosas medidas de resumen, bueno, famosas no sé para quién, pero para mí son las famosas medidas de resumen, que tienen que ver con la forma de que vamos a presentar los resultados finales. Porque uno puede obtener muchos resultados y presentar una planilla completa, todos los resultados, y uno estira una planilla gigante con todos los resultados. Este es el resultado de mi investigación, y eso no le sirve a nadie en realidad porque tenía que ponerse a estudiar todo y alguien va a tener que resumir esos datos. Pero resumir no quiere decir sacar algunos datitos, no. Quiere decir que haya que aplicar medidas que se llaman medidas de resumen, que van a darnos una idea sobre esos resultados. Vamos a ver cuáles son las principales y se van a dar cuenta porque las conocemos mayormente. Hay dos tipos, ¿no? Hay una que son las de resumen de distribución y otra que son las de frecuencia. La de distribución, las medidas de distribución, estas que son las más famosas, que son las de tendencia central, son las que nos van a dar una idea a nosotros de cuál es ese dato intermedio, en el medio, promedio, lo que sea, que nos está identificando al grupo completo de datos que tenemos. El más habitual, que ustedes seguramente habrán escuchado siempre, es el del promedio, ¿no? Pero muchas veces se usan otros, como en este caso la moda o la mediana. La moda es, yo creo que esto lo habrán escuchado varias veces, pero vamos a repetirlo. La moda es el valor que más se repite, o sea, si ustedes toman distintos valores en una variable, toman sus distintos valores y lo ponen uno al lado de otro y cuentan cuál es el valor que más se repite, eso se lo llama, a ese valor se le llama moda, al valor real, digamos, al cuántico, al que cuantificamos, que se repita más veces en el estudio. Si uno pone después, vamos al ejemplo y le vamos a dar más vida al tema este. Acá tenemos, yo puse ahí, bueno, 22 casos de COVID con los días de incubación que se determinaron en cada uno de los casos, ¿no? Obviamente, ustedes verán, así nomás con un golpe de ojo, que algunas cosas son bastante imposibles, pero en una investigación se van a encontrar con datos que es probable que ustedes entiendan que no son reales o que no son válidos, pero que existen. Por ejemplo, el caso 10 y el caso 14, con
15 y 16 días de incubación para el COVID, la verdad, hasta ahora casi no se ha visto. Digamos, los pocos casos que se han determinado de eso, por los estudios que hay, tienen que ver más con datos mal tomados o mala identificación del contacto estrecho inicial. Pero bueno, para sacar el promedio de esto, que es lo que más, es lo que todos ya sabemos sacar, porque se saca fácil, se saca en todo momento y para todos los órdenes de la vida lo usamos, es sumar todos estos datos y dividirlo por el número final, del número total de mediciones. En este caso el número total es 22, así que si sumamos todos los días de incubación y lo dividimos por 22, nos va a dar el promedio. El promedio que nos da para este caso en particular es de 6. 6 días. 6 días de incubación, ese es el promedio. Entonces, cuando nosotros presentamos este estudio, decimos, estudiamos los días de incubación en casos COVID. ¿Cómo presentamos la investigación nosotros? Decimos, bueno, el promedio de casos, el promedio de días de incubación del COVID es de 6. Nosotros lo aseveramos porque es el resultado que nosotros nos está dando la investigación. Claramente, si vos tomás 4 casos y llegás a un promedio y lo presentás en un trabajo científico, es probable que alguien se enoje, porque yo creo que también van a ver, no sé si no lo vieron ya, pero si van a ver la parte matemática, el tema de lo importante que es la muestra que uno tome, más allá de que el dato es importante cómo se elige y cómo la variable y cómo se trabaja, cómo se operacionaliza la variable, eso es muy importante, pero es muy importante también que la muestra sea representativa, y esto seguramente lo irán a ver después, o no sé, la verdad no averigué lo suficiente sobre los temas que vieron antes. Bueno, esto con respecto al promedio. Las otras dos variables, las otras dos posibilidades que teníamos nosotros en la de tendencia central son la moda y la mediana. La moda, que yo le digo, es lo que más se repite, si ustedes ven, yo lo hago con, no sé si se ve la flechita del mouse, pero lo hago acá. El 3 se repite 4 veces, el 4 se repite 3 veces, el 5 se repite 7 veces, el 6 se repite 3, bueno, el otro se repite 1. Por lo tanto, el que se repite 7 veces, que es el 5, va a representar después lo que es la moda. Y la mediana es la media que tenemos exactamente casi geográfica, si se quiere decirlo de alguna manera, porque es el valor exacto que está en el medio. Cuando el número de casos que estamos estudiando es impar, entonces el número del medio tendrá de un lado y de otro la misma cantidad de datos. Cuando el número de casos que tenemos es par, vamos a encontrarnos que hay una mitad que tiene, en este caso habrá 11 de este lado y 11 del otro. Por lo tanto, tomamos los dos valores del medio y entre esos hacemos el promedio. En este caso, como el valor es el mismo, es 5, la mediana será 5. ¿Qué pasa si este medio hubiera caído en un espacio entre 5 y 6? Bueno, entonces la mediana hubiera sido 5,5. ¿Se entiende esto? A ver, ¿por qué no coinciden el promedio con la moda y la mediana? Si son medidas de tendencia central que están representando lo mismo o por lo menos algo bastante parecido. Y no coinciden porque esta curva, si nosotros dibujamos la curva de estos días de incubación, no nos va a dar una curva perfecta como ustedes ven abajo en la pantalla, que es una curva simétrica, perfecta, que es una curva de Gauss típica. No va a ser así la curva, se va a seguramente a ir para un lado más que para el otro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, fíjense estos valores altos que pusimos en el caso 10, el caso 14, que da 15 y 16 como de incubación, van a hacer tender la curva hacia la derecha, van a aparecer más datos del lado derecho que del lado izquierdo, por lo tanto la curva va a estar más aplanada para ese lado. Esto nos va diciendo que el promedio está influido por los valores extremos. Esto es importante saberlo, porque entonces el promedio no siempre es lo más, el valor de oro o el dato de oro para poner en todo nuestro trabajo científico. No, no siempre, porque cuando está muy influido por valores extremos, si es que no lo vamos a eliminar del caso, porque podríamos eliminarlo porque estén mal tomados, lo que sea, pero si no nos animamos a eliminarlo porque no sabemos si realmente están mal tomados y pueden ser ciertas, entonces el promedio no sería lo que nosotros vamos a seleccionar para trabajar ese resultado. Elegiríamos otro parámetro de tendencia central. ¿Se entiende? Ojalá. No sé, lamentablemente no los veo para ver si me hacen que sí, si ya se durmieron, no tengo ni idea cómo está la cosa. Pero sigamos.
Otra medida son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, bastante más complejas. Yo he visto cara de gente que cuando uno le dice deviación estándar cree que lo está asustando a propósito. Son siempre complejas por su formulación. Pero en realidad, ¿qué es la dispersión? Cuando uno habla de un promedio, por ejemplo, de una medida de tendencia central, un promedio, y dice, bueno, a ver, ¿cuánta gente, o de qué edad es la gente que viene a nadar en esta pileta? Entonces uno dice, y bueno, más o menos tiene un promedio de 30 años. No, más o menos. Sí, más o menos, porque viene gente de 20 para arriba y de 40 para abajo. Bueno, ese de 20 a 40 es cómo se dispersan los datos sobre la media que nosotros sacamos, el promedio, la moda o la mediana, de acuerdo a lo que ustedes usen. Desde esa mitad para lo costado, para lo que se va para un lado y para otro, a eso se le llama dispersión de los datos. Eso es lo que nosotros tenemos que agregarle a la presentación que hacemos de un dato. Si nosotros vamos a decir, estamos trabajando y los días de incubación de los casos de COVID es de 6 días promedio, pero le tenemos que decir más o menos el más menos, y ese más menos lo vamos a decir de varias maneras. Uno es diciendo directamente, como pusimos ahí, el rango. Vamos directamente para la próxima pantalla y lo vamos a ver mejor. El rango, que es la amplitud, esa de la que hablamos, ¿no? O sea, decíamos que la media, el promedio acá es de 6 días. El rango, en realidad, nosotros tenemos que marcarlo entre el día 3 y el día 16, que eran los datos, si no me equivoco, bueno, si no, pero me entienden, ¿no? Son los días que nosotros habíamos puesto de incubación en la tabla que teníamos todos los días. El menor del valor y el mayor de los valores. Esa diferencia de rango que te va a dar 13, si vos tomás el rango superior y el rango inferior te da 13, es un valor altísimo. Imaginen que estamos hablando de un promedio de 6 y de un valor de diferencia de rango del doble que el valor promedio. O sea que nos arruina la posibilidad de presentar un dato con esa característica. Ese rango no estará sirviendo para poner el... Ahora, el otro ejemplo que yo tomé, que es de la edad de gente que va a una pileta, que es de 30 años, y decimos que va de 20 a 40, bueno, podría más o menos ver que esa diferencia entre el más y el menos, que da unos 20 años contra una media de 30, no estará diciendo alguna cosa un poco más precisa, tampoco tanto, pero por lo menos nos está indicando a quien nosotros le estamos diciendo cómo trabajamos, que el resultado que nosotros tenemos tiene esos alcances. Se puede desviar para un lado o para otro. Puede dar hasta esto o hasta esto, hasta esto para lo positivo o hasta esto para lo negativo. Me refiero a que el que está estudiando, el que está leyendo lo que nosotros investigamos, tiene que saber que esa medida central que nosotros elaboramos y resumimos tiene una dispersión, y esa dispersión es mayor o menor de acuerdo a cómo dan estas medidas que estamos presentando acá. La variancia, por ejemplo, es sobre cada dato que nosotros tomamos, ver qué tanto se aleja de la media. Por ejemplo, vamos al caso de la pileta otra vez. No sé por qué se me puso con la pileta, pero vamos, ya que estamos ahí. Si tengo una persona que tiene 33 años y el promedio es de 30, esa diferencia, esos 3 años, se suman a la diferencia de todas las otras personas respecto al 30, ¿no? En la fórmula que ustedes ven ahí, a ver si esto que es varianza, ¿se entiende? Esto se llama la sumatoria, es decir, la suma de todas las diferencias que hay entre cada uno del valor y el valor medio. Esto se eleva al cuadrado solamente para evitar los valores negativos, ¿no? Porque algunos valores, el que tiene 33 va a dar 3 años, pero el que tiene 27 va a dar menos 3. Entonces, para evitar que haya más y menos, se eleva todo al cuadrado y entonces esta diferencia siempre va a ser positiva. Esto quiere decir que uno puede establecer las distintas diferencias entre cada uno y después sumarla y dividirla por la cantidad de datos totales, nos está dando un pantallazo mucho más preciso de cómo se desvían esos datos, porque se estudia la desviación individual. Ya no es nada más que va de tanto a tanto en un rango que es mucho más grupal. En estos casos vamos a estar tomando una dispersión que es mucho más precisa, nos va a dar mucho más idea. Por supuesto, esto fácil de prever. A mayor varianza, obviamente, hay mayor dispersión. Si la dispersión es mayor, el dato es menos preciso. El resultado es menos preciso, porque estamos trabajando con intervalos más grandes. La desviación estándar, que es la que se usa muy habitualmente, no es ni más ni menos que la raíz cuadrada
de la varianza, y ustedes van viendo que la desviación estándar muchas veces nos sirve para determinar qué cantidad de veces hay, en qué cantidad de desviaciones estándar se pueden presentar la mayor cantidad de datos. En la curva de Gauss, típica que ustedes ven ahí, que es nada más ni menos que es la que ya vimos antes, la tenía que haber cambiado por otra, pero bueno, es más fácil copiar y pegar, pero en esa curva ustedes están viendo que hay en un 68%, yo lo voy a señalar acá porque no sé si se lee, en un 68% que son estos que están un poquito más oscuros, acá están el 68% de los casos están en una desviación estándar, para arriba y para abajo. O sea, que cuando nosotros vemos que los datos se desvían solamente una desviación estándar en cantidad de la medida central, nos vamos a encontrar que ahí la cantidad de datos que tomemos en una curva típica, estamos hablando de una curva de la curva de Gauss, en un equilibrio, ¿no? Una curva equilibrada. Ahora, si nosotros tomamos dos desviaciones estándar para graficar, ya vamos a encontrar que está el 95% de los casos. Esto, a ver, yo no pretendo que se estudie así, pero ustedes van a ver en muchos trabajos científicos que le hablan de índice de confianza y le hablan del 95% o una P de 0,05, que es hablar de un índice de confianza del 95%. Ese dato lo que quiere decir es que estamos trabajando dentro del parámetro de dos desviaciones estándar como desviación. Quiere decir que los datos que vos obtenés en tu trabajo científico, y si lo repitieras, cada dato que vos tomés, tenés un 95% de posibilidad de que caiga en ese grupo, en esa media más o menos dos desviaciones estándar. Te da una seguridad de lo que vos estás estudiando y lo que vos estás proponiendo como investigación, caiga siempre en ese grupo de datos, en ese grupo, sí, de datos, de desviación. Complejo esto. No se hagan preguntas de última, después vamos a las preguntas, si quieren lo aclaramos un poco más. No sé si vale la pena tampoco, pero es algo para que ustedes tengan en cuenta que el concepto en general que hay que tener en cuenta acá es que un dato o un promedio no puede ser siempre el mismo. A ver, si yo digo que el promedio de día de incubación es de 6 días, no puedo esperar que de ahí en más, porque yo terminé el trabajo científico, todos los días de incubación sean de 6. No puedo esperar que toda la gente que venga a un consultorio venga con 6 días de incubación para presentar síntomas, porque hay una desviación de ese dato. Se pueden presentar más y menos. Ustedes ya lo vieron cuando lo tomaron al dato. Y cuando ustedes presentan el trabajo final y dicen qué desviación aplicaron, le están diciendo al que lo lee que ese 6 de promedio tiene un más menos. Y ese más menos va a estar dado por esa indicación de la medida de desviación que ustedes pusieron también en el trabajo científico. Es un dato estadístico, pero así se debería entender. Bueno, y los cuantiles, que es el último, que en realidad muchos ni siquiera lo ponen dentro de los resúmenes de la distribución, pero se usan bastante. El cuartil y el percentil es un dato que usan bastante, bueno, en pediatría se usa mucho, y en realidad es dividir la cantidad de valores que tenés en grupos de datos, pero de grupos iguales. La mediana, por ejemplo, que divide perfectamente en dos los grupos, como había dicho, el valor del medio divide en dos. Ese sería el más claro de las medidas de posición, ¿no? Ahora, después, si vos querés dividir todo en 4, tenés los cuartiles, o en 100, tenés los percentiles, y así, de acuerdo a cómo quieras medir los distintos grupos. Y hay, por ejemplo, algunas medidas muy interesantes para tomar en investigación o herramientas matemáticas que se pueden usar, como la simple resta de un percentil mayor con el percentil menor, y ese rango, esto se usa con los cuartiles más que nada, pero ese rango intercuartílico que le llaman, entre una cosa y otra, nos da una idea de qué tan desviado está el dato que estamos tomando. Por eso está puesto acá dentro de este tipo de medidas. Pero bueno, volvamos y vamos a algo que también suele ser bastante tedioso, que son las medidas de frecuencia. Obviamente las más importantes siempre son la prevalencia y la incidencia. Vamos a detenernos, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? Yo estoy rápido, pero... Estamos en 1 hora, pero terminamos si querés acá. La idea sería en la próxima clase también practicar y calcular prevalencia e incidencia, así que yo creo que vamos en la práctica también vamos a reforzar estos conceptos. Bien, claro. Ok.
una sola cosita, les digo, en las medidas esta de frecuencia, obviamente están las cosas que ustedes van a tener que tener en cuenta, que tienen que ver con la probabilidad. El riesgo se mide también a través de eso lo van a estudiar seguramente, el riesgo lo van a ver mucho seguramente en la próxima clase, y lo que es una tasa, que la tasa, lo van a ver muchísimo, la prevalencia y la incidencia son tasas, y la tasa es muy importante que se estudia con ciencia para poder elaborarla bien. Muchas veces se usan tasas que son realmente patéticas de tan malas que están elaboradas. Usen bien la característica de tasa, bueno, espero que la vean, yo se las dejo ahí también en pantalla para que la vayan viendo cuáles son las características más importantes, los componentes que tiene una tasa para que no le erren. Pero bueno, si vos decime. También les puse a los chicos en el chat si quieren hacer preguntas o si quieren activar las cámaras, también no hay problema. Estuvo muy, muy interesante el repaso que nos hiciste, Pablo, de la parte teórica, que por ahí es una parte que cuesta, y lo hiciste bastante dinámico, por suerte, así que yo creo que se entendió bastante. ¿Quieren, no sé si tienes alguna diapositiva más o quieren que ya largue preguntas? No hay problema. Bueno, no, yo les podría mostrar dos ejemplos de prevalencia e incidencia, pero si lo van a Perfecto. ver, Sí, no creo que lo haga vamos a ver, falta. pero mostrarlo si quieren, no hay problema. Bueno, o sea, digo rápidamente, ¿no? La prevalencia tiene que ver, o esto lo habrán escuchado muchas veces nombrar, como una foto. Uno toma, es una tasa en donde uno toma la cantidad de casos que pasa en un momento determinado con la cantidad de gente total que tiene del mismo caso, y la incidencia, por el contrario, toma casos nuevos. O sea, es más para hacer seguimiento de casos que para tomar una foto, sino que uno va viendo cómo van apareciendo casos y los va sumando en un periodo de tiempo, y eso es la diferencia entre una cosa y otra. Yo había un ejercicio sobre dos casos que había puesto, que había hecho uno, por ejemplo, de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué pasa con la infección intrahospitalaria? Si uno hace una prevalencia, o sea, una foto en un momento determinado, no nos va a decir mucho de cómo son las infecciones intrahospitalarias en un determinado, en una sala, por ejemplo, de un hospital. Ahora, por lo tanto, la prevalencia ahí no me sirve mucho. Sí me va a servir la incidencia, porque yo voy a tomar en un periodo determinado y voy a hacer un seguimiento y voy a ver cuándo ocurre esta infección. Porque una persona con infección puede entrar en el hospital en un momento, resolver su problema de salud e irse del hospital, y cuando yo haga la foto, puede ser que esa persona ya no esté y me pierdo ese dato. Por eso la prevalencia no sirve y la incidencia sí. Y el otro caso, que es el contrario a este, es, por ejemplo, en enfermedades que son crónicas, como la diabetes. Entonces, si yo tomo en un momento determinado una foto sobre la cantidad de chicos diabéticos que hay internados en un hospital, me va a servir porque me habla de la magnitud del problema. La prevalencia habla de magnitud del problema. En cambio, la incidencia habla más del riesgo de contraer una enfermedad. Es muy difícil que si yo agarro durante un tiempo y hago un seguimiento de chicos internados y evalúo cuáles de ellos empieza o desarrolla una diabetes, que tenga un dato fidedigno. Va a ser bastante improbable que se desarrolle justo en el momento que esté internado. Por lo tanto, para este caso no nos serviría la incidencia y sí la prevalencia. Le quería comentar esto lo más rápidamente porque muchas veces se duda sobre cuál de las dos tasas tomar para resolver un datos que nosotros ya tenemos, ¿no? Esto es. Le digo que no haga preguntas difíciles en el último coso, justamente para evitar lo que se viene. Muchísimas gracias, Pablo. Acá, bueno, en el chat pusieron muy buena charla, así que ha gustado. La verdad que muy bien, muy sencilla, muy concisos los datos que vos pusiste, así que para releerla y escucharla. También te grabamos, que no te pregunté, pero ya te grabamos. Si no tenés problema, te subimos también a nuestro canal de No, YouTube, está ahora bien que estamos peinado. muy tecnológicos. Bueno, en la clase pasada había salido a flor una duda de sesgo, que estuvo muy bien explicado y creo que ya quedó claro, que es el error sistemático, digamos, y que hay que tener Claro. en cuenta los sesgos cuando uno elabora, tener presente, como dijiste, qué sesgos se pueden llegar a presentar para prevenir la aparición de estos datos erróneos. Clara exposición, excelente, muy claro, muchas gracias. Dudas por lo menos no hay, o preguntas Bueno, difíciles. A ver si tienen bueno, alguna duda los chicos. Espero un poquito más en el chat. Si no, bueno, que sepan que está tu contacto, que estás vos y todos los chicos de epidemiología que siempre nos están apoyando con este curso y son tutores de acá en el aprendizaje de todos nuestros participantes para trabajar todas estas cuestiones, porque
Desde la parte médica uno a veces tiene un montón de ideas, pero después, como vos decís, caemos con todos los datos sin poderlos elaborar y es ahí donde ustedes nos ayudan un montón, ¿sí? Bueno, Martín, acá muchas gracias, la verdad que están todos bastante... Bueno, gracias por tu contacto, Pablo. Por Carlos también. Así que bueno, si no hay preguntas o si alguien quiere hacer una pregunta.